Hola a todos, hoy la luz está un poco rara y es que estoy grabando desde la habitación donde normalmente hago cosas de cosplay. Entonces, la intro va a ser muy cortita, simplemente os quería preguntar. Voy a hacer este tipo de vídeos con ideas de elementos cosplay que me podáis dar o que yo pueda encontrar. No puede ser un personaje concreto, porque es que lo más seguro es que no tenga ni la mitad de cosas que necesite. No tengo telas, o las telas que tengo son como de gatitos. Me faltan algunos materiales, aquí solo son varios. Quizá no tengo cola, quizá no tengo... Está un poco así, pero tampoco puedo salir a comprar porque estamos todos en cuarentena, entonces lo divertido es ver hasta dónde puedo llegar o qué es lo que puedo sacar con lo que ya tengo en casa. Entonces, siguiendo esta idea, una compañera, que es la misma que me recomendó ver la serie de Kimetsu no Yaiba, me dijo: podríais hacer los pendientes de Tanjiro, es algo pequeñito, es algo fácil, a ver cómo te sale, ¿no? Entonces es lo que hizo. ¿Quién? Es lo que hice yo en este vídeo, es lo que grabé, es lo que os voy a enseñar, es el tutorial de los pendientes. Hice las dos versiones, esta de aquí y también esta de aquí, pero bueno, esto ya lo veréis en el vídeo. Seguramente, si hubiera tenido el tiempo y quizá otras cosas, lo hubiera hecho distinto. Pero como que no hay más, y donde no hay no se puede sacar, pues me he quedado con esto y la verdad es que tampoco están tan mal, yo creo que dan bastante el pego. Entonces os voy a dejar ya con el vídeo, simplemente me despido a ver qué es lo siguiente que subo. Cuidaros muchísimo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 1. Encontrad buenas imágenes de referencia. Pero había dos. ¿Qué hice? Bueno, pues las dos versiones. Primero tocará dibujarlas a escala. En un papel cuadriculado nos va a ser mucho más fácil. Aquí os dejo las medidas que yo utilicé. Las medidas de mi cara, es decir, que es estrechita y larga. Por favor, tened en cuenta que cada uno de nosotros es diferente, que lo que a mí me puede ir bien puede ser que a otro rostro le quede demasiado estrecho, o muy largo, o muy ancho. Proporción siempre. No hay más misterio que dibujar siguiendo la referencia. Aquí cada uno tendrá más o menos habilidad, pero bueno, de esto se trata el cosplay, de ir mejorando. Como dibujar círculos no es lo mío, me sirvo de la parte superior de esta colonia de muestras, que por cierto huele genial, para trazar esa parte del patrón y obtener pues un círculo que quede bonito. Lo demás, todo a mano y con el regla hasta que nos guste el resultado. Es un poco prueba y error. Pero vamos, como la mayoría de los patrones en realidad. A continuación lo recortamos y ya tenemos la primera parte lista, los patrones. 2. ¿Qué materiales puedo usar? Pues aquí tenía un cachito de una tablita de madera. Escondido tras la estantería tenía esto, que ni idea de qué material era, pero parecido a cartón, y goma eva. Siempre tengo retales de goma eva por todas partes. Pues es que la goma eva la uso siempre, y ya es aburrida. Y quería hacerlo pues con otro material diferente, así que la descarté. Al principio la madera no me gustó demasiado y también la descarté. Pero, sorpresa, porque al final fue el material que terminé usando. Pensé que esta especie de cartón duro, pues, era la mejor opción, porque era firme, finito, no pesaba. Pero al empezar a trabajar con este material me di cuenta de que no, este no era el resultado que yo quería. Y os lo enseño y os lo explico porque esto os puede pasar. Y muchas veces cuando sentís que algo no está bien y no estáis trabajando a gustos o no estáis cómodos con el resultado, mira, siempre es mejor volver a empezar y estar bien que no quedarte con ese run run y con el mal gusto. Así que sí, estas cosas me pasan y me pasan 1000 veces y en este caso preferí repetir. Tras descartar esa porquería de material para los pendientes, volví a la madera, que es más firme y en realidad tampoco pesaba tanto. Tracé las siluetas con un lápiz utilizando nuestro patrón y las recorté con la sierra y además las lijé para que los bordes no fueran peligrosos. Fue muy pesado repetir el paso de dibujarlo todo de nuevo.
no sé si por octava vez. Pero bueno, en realidad también fue necesario. Y no os puedo decir más de que lo hice un poco a ojo, me serví de la regla, borré, no borré, lo repetí, ¿para qué mentir? La verdad es que lo hice un poco a voleo. Pero bueno, así quedó el resultado. Y mira, solo para que veáis lo porquería que era el cartón, la textura está... un horror. 3. Pintar. Sí, así de fácil y sí, así de rápido. Tomé la cajita de pinturas acrílicas para ver qué colores tenía y más o menos blanco de todo lo que necesitaba. Al final le pedí color blanco a mi padre y me dio este botecito que era como una mierdecita seca, literalmente. Pero en realidad me salvó la vida. Si es que... Aparte pinceles, muchos pinceles. Y ya pues comenzamos con el negro, ¿por qué no? Primero, los bordes superiores y los laterales, con paciencia, mucha paciencia, y dejando secar antes del siguiente paso. Utilizo un pincel planito, intentando ser lo más precisa posible. Pero vamos, que hubiera podido usar pues un trozo de cinta de carrocero y el proceso me hubiera sido mucho más rápido y mucho más fácil, pero mi yo del pasado no fue muy inteligente. Ahora pasamos al rojo. Con él, y esta vez un pincel más finito, vamos a rellenar la esfera roja, con mucho cuidadín también. Y aquí me adelanté, pero el siguiente paso fue el color gris. Ninguna novedad. Con el color pintamos el bulto este que tienen los pendientes en la parte inferior y además los detalles de las 4 líneas de una de las versiones del pendiente. Si no es perfecto, no os preocupéis porque más adelante lo podemos arreglar. Y el blanco... pues el blanco fue casi que lo peor. Con mucha paciencia, buena música, rellenando los dibujitos y con el pulso de un médico. Durante este proceso, si alguna línea no me quedó muy bien, simplemente o arreglo ahora o lo arreglaré más tarde por encima con el negro. En la otra versión, primero usé el blanco y fue pesadísimo, creedme. Porque además, recordad que debe ser igual por las dos partes y cuando te piensas que una la tienes lista, le das la vuelta y... je. Lo último, por fin, ya lo último, más negro. Esto ya fue para dejarme la vista, era un pincel ultra finito y dibujar los detalles que me faltaban fue muy pesado, me temblaba hasta el pulso. Pero en realidad, con lo que yo tenía por casa, no me dio el cerebro para imaginar otro método. Y 5. De todas las cosas que tenía relacionadas con bisutería, que son muchas, a falta de argollas o de algo mejor, tuve que elegir, o más bien me vi forzada a elegir, estos aros a modo de pendiente. Ya os lo aclaré en la intro, que si hubiera podido comprar materiales, este paso seguramente hubiera sido distinto y el resultado final visualmente también hubiera sido diferente. Pero con lo que tenía, yo creo que fue más que suficiente, que el resultado final quedó decente y aquí os lo dejo, yo no me quejo. ¿Qué tal os parece el experimento? Un poco arriesgado quizá, pero bueno, tampoco tan mal, ¿no? ¡Chao!